Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para hoy tenemos un tema muy especial. Dice, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y aquí aparece Jesús con los brazos abiertos, sonriente, buena gente como siempre es. Y hay una pregunta en la parte baja de esta diapositiva. Dice, ¿cuán antigua es tu iglesia? Escuche bien. Muchas veces hemos escuchado esta frase. Yo creo en Dios, no creo en pastores. Creo en Dios, no en iglesias ni ministerios. Y está bien. Su fe debe estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Pero entonces la cuestión es la siguiente. Si estudiamos la historia de la iglesia, o sea, la eclesiología, nos vamos a dar cuenta que la iglesia cometió muchos errores a lo largo de la historia. Y uno de los errores es decir, yo soy católico, yo soy luterano, yo soy anglicano, yo soy bautista, metodista, yo soy mormón. Pero este error se dio antiguamente. Algunos dijeron yo soy de Pablo, otros dijeron yo soy de Silas, pero usted y yo somos de Jesús. Y escuche bien lo que tengo que decirle. Es que la fe no debe estar puesta en nadie, ni en nada diferente a Jesucristo. El único que vino, ofrendó su vida, se entregó hasta la muerte, fue Jesucristo. El único que en la actualidad ha venido a nuestras vidas, ha puesto gente de Él a hablarnos acerca del Hijo de Dios, es Él. Dios hizo todo a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos tener la claridad. La iglesia es el conjunto de personas o la familia de la fe que Dios ha creado a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces salen diferentes tipos de denominaciones, así como cuando usted tiene una empresa. Usted trata de darle la identidad y pone esas normas internas de la empresa para que puedan regir y haya orden en medio de la empresa y pueda funcionar y pueda prosperar. Y tiene una jerarquía y demás, ¿no es cierto? Pero eso no significa de que la empresa haya dado la vida por usted o haya dado todo por usted. En los momentos difíciles, muchas veces por más que trabajes, has estado ahí, pero pues, no, no quiere decir que hayan dado toda la ayuda que necesitas, ¿ya? Y entonces mira, lo primero que tenemos que derribar es una herejía bien grande y es pensar o hacer creer que usted pertenece a una denominación. Obviamente, en la iglesia donde usted se encuentre, pues sirva, sujétese a sus autoridades, obedezca la palabra de Dios, mantenga el orden, todo como es decente delante de Dios, ¿ya? Pero lo que Jesús quiere es generar la identidad de que ustedes y yo, tanto ovejas como pastores, somos ovejitas de Jesús y que Él es nuestro buen pastor. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a corrientes de aguas me pastoreará, confortará mi alma, me guiará, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú me infundirás aliento con tu vara y tu callado. Jesús es aquel pastor que ofrendó su vida.
Él dijo, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y es el único que va a buscarnos en medio de nuestra terquedad, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras situaciones. Es el único que va a buscarnos, a ayudarnos, a hacernos entrar en razón y decirnos, mira, tú pecaste, pero yo no te juzgo. La palabra lo hace. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Entonces, vamos a continuar. Mira, cuando miramos esta parte baja de la diapositiva, nos menciona los diversos años. La Iglesia Católica, 33. La Luterana, 1517. La Anglicana, 1534. La Bautista, 1605. La Metodista, 1744. La Mormona, 1829. Y entonces, vamos a ver esta diapositiva, que nos va a hablar acerca del diseño divino. Vamos a entender para qué Dios creó la iglesia. Y esto, técnicamente, se llama eclesiología. Temáticas a tratar. Primero, ¿para qué Dios creó a su iglesia? Segundo, ¿cuál es la comisión que Dios le dio a su iglesia? Tercero, ¿cómo sabremos que nuestros hermanos o hermanas son discípulos de Dios? Cuarto, ¿Dios le reprocha algo a su iglesia? Y cinco, ¿es necesario que la iglesia impacte a la sociedad? Y aquí encontramos un arquitecto con su computador, las herramientas de trabajo, haciendo unos planos. Pues Dios también hizo unos planos y diseñó el modelo eclesial. Y entonces desde antes Dios empezó a dejar ciertos fundamentos y ciertos parámetros. Parámetros y fundamentos que lastimosamente en la actualidad muchas veces no seguimos, aún incluso en la propia iglesia. Uno de ellos es que si nosotros somos discípulos de Jesús, debemos amarnos los unos a los otros. Pero lo primero que usted hace es si se encuentra a alguien que no pertenece a su denominación, ya lo está atacando. Y quiero aclarar, no falta religioso, y se lo recalco, el religioso y malintencionado, o la religiosa y malintencionada, que quiere atacharme como si tuviera una letra escarlata de ecumenista, o sea, que hace de todo lo mismo. Y no, para nada. Y lo vamos a ver. Acompáñame en este viaje y vamos a ver qué es lo que Dios diseñó. ¿Por qué? Porque es que muchas veces hablamos de Dios, pero estamos muy lejos de Él. Y entonces uno revisa el diseño divino y lo que se vive en la actualidad y hay totalmente una incoherencia tan grande, tan profunda, que lastimosamente no se cumple con el propósito de Dios. Continuemos. Mira, primero, ¿para qué creó Dios a su iglesia? Y tú dirás, pero ¿esto qué tiene que ver con mi necesidad? Todo. Si tú no entiendes para qué Dios te trajo una iglesia, no vas a entender cuál es tu función, ni tampoco vas a entender qué es lo que Dios quiere. Entonces vas a seguir cometiendo errores y viviendo en tu pecado, como has venido. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿La iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. La familia de la fe. Escucha bien. ¿La iglesia de dónde sale? Del sacrificio de Jesucristo. Dios habló a Abraham y le dijo,
Te daré descendencia, y tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo y la arena del mar. Israel es un país de judíos, que es la descendencia de Abraham, pero no son tan extensos. En cambio, cuando Jesús vino, empieza a publicar la palabra de Dios a nivel de los gentiles. Y hoy en la actualidad, a nivel mundial, somos mucha gente creyendo en Jesús. Entonces, Dios dice en su palabra, aunque padre y madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. Dios quiere que entendamos que la iglesia es el cuerpo de Jesús y que la iglesia es la familia de Dios. Y que tú y el pastor que predica son promesas que Dios dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que las cumplió en Jesucristo. Entonces entendamos esto. Nosotros hacemos parte de un cuerpo. De pronto se me escucha en otro país, con otra lengua y demás. ¿Usted cree en Jesús? No importa si es mormón, no importa si es católico, no importa si es bautista, no importa si pertenece al ministerio profético Shaddai. ¿Cree en Jesús o dónde tienes puesta tu fe? Si tienes puesta tu fe en Jesucristo, bienvenido a la familia de la fe. Entendamos. Y entre familiares debemos ayudarnos. Dios creó a la iglesia para poder demostrar su amor. ¿Sabe cuál es el problema? Le voy a poner este ejemplo que me dice el Espíritu Santo. El problema es que la iglesia perdió su identidad. La iglesia se volvió un club social y lastimosamente, en muchos casos, como en el tiempo de Jesús, una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros, sacando a todos los que comerciaban con animales para las ofrendas, los sacrificios y demás, estaban comercializando. Y desde el tiempo de Jesús y desde antes, el Señor estaba reprochando a los líderes espirituales, a los líderes que tenían a cargo el templo. Se estaban llenando de lucro, pero el pueblo de Dios estaba perdido y extraviado. Y en la actualidad, lastimosamente, encontramos doctrinas falsas, como el evangelio de la prosperidad, que si tú eres de Dios, tienes que estar forrado en dinero. Y si no, Dios no está contigo. Mentiras. Mentiras. Y tengo que publicarlo y se lo digo. Es mentira. Porque la Biblia nos describe que el pueblo de Dios y la historia nos cuenta, nos narra de que la iglesia a nivel mundial ha tenido que pasar situaciones bien difíciles. Jacob tuvo que soportar la violación de una hija de él. Y también tuvo que soportar que sus hijos se vengaran del violador y de todo ese pueblo. Mataron a todos los hombres. La hicieron de una manera inteligente. Convencieron a este violador de que se quería casar con la hermana de ellos, tenía que hacerse circuncidar. Y se hizo circuncidar. Y cuando se hizo circuncidar, ¿saben lo que pasó? Al tercer día, dice la escritura, cuando es el momento más doloroso de la circuncisión. ¿Sabe qué pasó? Que llegó y los mataron a todos, a filo de espada, solamente para limpiar el nombre de Dina.
Entonces, mire cómo es esto. ¿Y Dios estaba con Jacob? Mire lo que ha pasado en la iglesia. Vamos al tiempo de Martín Lutero. Llega Dios, se le aparece a Martín Lutero y le dice, mira, el justo por la fe vivirá. Le habla en medio de un monasterio, allá en la pieza, leyendo las escrituras, y le dice en Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero, siendo cura católico, sale a ver y mira un resto de feligreses caminando de rodillas, subiendo las gradas de rodillas, los curas vendiendo indulgencias a diestra y a siniestra, teniendo amantes, pervertidos, en fin, etcétera, etcétera. Al punto que Dios lo lleva a publicar las tesis. Las tesis son los escritos donde empiezan a tumbar un resto de mandamientos de hombres que había puesto la iglesia o la curia papal, que no tenían nada que ver con la palabra de Dios y que la palabra de Dios los desmentía. Luego, la curia papal empieza a sacar las antítesis y se viene el ejército del Papa a arrestar a Martín Lutero. Lo iban a condenar por hereje y el pueblo alemán salió a defenderlo. Entonces, mire todo lo que tuvo que pasar, tanto personajes bíblicos como Jacob, como personas que Dios iluminó, todo para que su pueblo se volviera. Y entonces no cabe esa frase de pare de sufrir. No cabe esa frase de que como eres hijo de Dios, no te puede dar ni una gripa. ¿Y de qué tienes que estar? Supremamente boyante. Tienes que tener mucho dinero porque eres hijo de Dios o hija de Dios. Y muchos no quieren salir ni siquiera a trabajar. Y entonces encontramos situaciones en la actualidad donde la iglesia no ha entendido su papel. Y lo tremendo es que le permitimos al diablo que obre. Pongamos un caso. ¿Cuánta consejería familiar que se ve? El hombre y la mujer no han entendido que tienen que volverse uno solo. Entonces las hermanitas se la tiran de espirituales y todo el tiempo se la pasan en la iglesia y descuidan a sus maridos. En el aseo de la casa, en el cuidado con los niños y en la parte sexual. No, porque están espirituales. Y se olvidan lo que dicen las escrituras. Y entonces, por haberte negado a tu marido, llega otra, se le ofrece y te lo quita. Los hombres llegan con ese machismo, ¿no? No, yo soy el sacerdote de la casa. No proveen a la casa, maltratan a sus esposas. Y entonces piensa que todo el mundo tiene que sujetarse. Los hijos ven todas esas incoherencias y no quieren saber nada de Dios. Y es todo el tiempo mirando estas situaciones. Si es por la parte económica, también no se administra bien. Y como pensamos que Dios está con nosotros en todo momento, luego vienen las consecuencias. Y entonces, cuando recién se van a casar, eso mejor dicho, no saben dónde ponerse el uno al otro. Mi chiquito, mi chiquita, mi bebé preciosa. En fin, etc. Y entonces, hay una parte de la ceremonia matrimonial que es muy simbólica, donde se cogen 3 velas, se encienden 2 y esas 2 van a encender una sola.
y se apagan las otras dos, simbolizando de que en ese momento dejan de ser dos y se van a volver uno solo. Pero entonces, dejan que se meta la suegra, deja que se metan los cuñados o cuñadas, dejan que todo el mundo opine, en vez de tomar las decisiones en oración, unidos, sabiendo que si se afecta la economía de alguno de los dos, se afectó la economía familiar. Sabiendo que si la mujer no deja su tierra, su parentela, y el hombre igual, y se unen, ese hogar se va a destruir. Sabiendo que cuando llegan los hijos, sí hay que atenderlos, pero todo parte de la estabilidad que haya en la relación entre Dios y esa pareja y la relación que tengan los cónyuges. Y entonces se desata un zafarrancho, un problema impresionante. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido. Entonces, el hombre y la mujer llegan con esos juicios y prejuicios, con esas costumbres que les pusieron en sus casas. Y hay un choque cultural impresionante. Y muchos no se levantan de ahí y se dañan los matrimonios. Si usted estuviera la estadística de divorcio cristiano o de matrimonios cristianos, es impresionante. Continuemos. Mira, segundo, ¿cuál es la comisión que Dios le dio a la iglesia? En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, el que aplica la palabra de Dios. Pero dice la Escritura, el mismo Señor lo dijo, se lo dijo a los fariseos, vosotros andáis por aquí y hasta los fines del mundo, haciéndolos doblemente hijos del diablo. ¿Por qué? Porque supuestamente le enseñan la palabra, pero les enseña a obedecer mandamientos de hombres y no la palabra de Dios. Entonces, ¿qué encontramos en las iglesias? Encontramos gente que está parada en un altar, grandes músicos, impresionantes. Y luego encontramos un showman que habla y motiva. ¿Y saben lo más tenaz o lo más tremendo? Que muchas veces lo que predica el showman ni siquiera lo vive. Y entonces empiezan a vivir una vida de apariencias. Y entonces toman el pastoreo como aquel yugo que debe llevar la gente. Y tienes que estar sujeto porque yo soy el pastor. En cambio, en Jesús hay libertad. Y Jesús les decía a los pecadores, ni yo te juzgo, tan solo vete y no peques más. Les decía, tu fe te ha salvado. Pero entonces vemos como cuando uno ve un ídolo en el mundo, ¿no es cierto? Va a ir el cantante, fulano de tal, y eso se llena en los estadios. Vaya, revísele la vida al cantante. A muchos Dios los tiene viajando. ¿Y sabe qué? Permítame le digo esto. Me he dado cuenta, a lo largo de todo este tiempo, que muchos viajan, no porque tengan la unción, no porque tengan un llamado de Dios, es porque tienen influencias. Están dentro del llavero. Esa es la cuestión. Y entonces, ¿qué es lo que acontece? Que Dios dice, iglesia, no has entendido para qué te cree. No entiendes cuál es el sentir de mi corazón. Jesús nos enseñó lavándole los pies a sus discípulos. La iglesia debe servir.
La iglesia debe ayudar. La iglesia debe impactar. ¿A quién? A la sociedad donde está. Entonces, mira, ¿cómo vamos a ser discípulos si no tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos? Y ojo, aquí le voy a aclarar una cosa bien tremenda. Hay mucha gente muy perversa que dice, no, porque usted es cristiano, no puede opinar, no puede decir, no puede esto, no puede aquello, pero ellos sí. Un momentico, una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser bobo. Y de bobo, yo leo la Biblia y la he leído de tapa a tapa varias veces y en ningún momento me dice que yo debo ser bobo. Jesús dijo, sed astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. En ningún momento me está diciendo que yo no pueda opinar, que yo no pueda decir, que yo no pueda pensar. Entonces, aclaremos todo esto. Porque es que nos enseñan a tener una fe demasiado, demasiado fetichista. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Tengo que ponerme de tapete de todo el mundo. Y entonces todo el mundo puede pasar por encima. Qué pena, pero no. Jesús cogió, sacó de la casa de él, del templo, a todos los mercaderes y exhortó públicamente a todos los líderes. Y les dijo, ustedes se han prostituido. Entonces, las cosas claras, como tienen que ser. Continuemos. Mira, tercer punto. ¿Cómo sabremos que nuestros hermanos y hermanas son discípulos de Dios? Es más, ¿cómo sabrá la gente que nosotros somos discípulos de Jesucristo? Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El amor que es sufrido, benigno, todo lo cree, todo lo soporta. Pero escúcheme bien, ¿cuántas veces hemos visto gente drogadicta que va y llora? Dice, no, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Y sigue en ese círculo vicioso, pensando que puede engañar a Dios. Y entonces en la iglesia dice, no, claro, recíbalo, venga, venga, recíbanlo. Y entonces después nos damos cuenta que ese es el que anda robando carteras, que ese es el que después anda ofreciendo droga en medio de las congregaciones y demás. Vuelvo y les digo, Jesús nos dijo que nos amemos, sí, pero que no seamos mensos, que es diferente. Entonces, mire, el amor, si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer lo que no te gustaría que te haga. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. Lastimosamente, me toca ver gente que dice amar a Dios, pero están continuamente dejando en embarazo a varias mujeres dentro de la iglesia y dicen que las aman. Ni aman a Dios, ni aman a esas pobres mujeres. También he visto el caso contrario. Mujeres que se dicen ser hijas de Dios y que por Dios, en serio, pasan de hombre en hombre. Eso no es de Dios. Y entonces dicen, ay, no es que usted es pastor. Sí, pastor hasta los huesos, pero no bobo. Y una vez tuve que poner en su lugar a un hombre que quería que su novia soportara el hecho de que a una pelada de la iglesia la haya dejado en embarazo. Y según él amaba, no sabía lo que le había pasado y demás. Y cuando lo confronté, le dije, a ver, un momentico. ¿Quién te puso una pistola para estar teniendo relaciones sexuales con esta chica a la que dejaste en embarazo?
Se quedó callado. Dije, un momentico, a mí no me vengas con ese cuento. Ella te cree porque te ama, pero conmigo la cosa es diferente. Y tengo igual de calle o más de la que tienes vos. ¿Qué pasó? Se logró salvar a esa oveja de semejantes garras. ¿Sabe por qué? Porque es que muchos piensan que uno como cristiano debe ser bobo y creerse todos los cuentos. Y las cosas no son así. Dios nos puso a los pastores para defender las ovejas, para arrancárselas del hocico al diablo. Y entonces nos toca estar astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Entonces mira, en medio del cuerpo de Cristo debe reinar el amor, debe reinar la misericordia, debe reinar la unidad. Pero si no es difícil. Miren, me ha tocado ver casos de consiervos, los hijos en las drogas, en la prostitución, el homosexualismo y otras cosas peores, hasta en satanismo. ¿Y todo por qué? Porque lo que vieron en su casa era totalmente diferente a lo que veían en la iglesia. Los mismos hijos de ellos me decían, es que yo quiero tener a los pastores en mi casa. Y ojalá en la iglesia mostraran quiénes son mis padres. Entonces, es complejo. Y estamos hablando acerca de la iglesia. ¿Y por qué Dios creó la iglesia? Entiende, tú y yo somos lazos de amor para que Dios pueda alcanzar a otras personas. Pero si el más pecador es uno y no corrige y se la pasa hablando de Dios, y así me ha tocado ver muchos casos, uno de ellos muy difícil, y esa persona no estaba en nada, una mujer se puso a tener relaciones sexuales con un hombre que ni conocía siquiera. Apenas se había saludado. Y después de que tuvieron las relaciones sexuales, llega y le dice, Cristo te ama. Y el tipo le dijo, ¿cómo? Sí, Cristo te ama, yo soy cristiano. Y le dijo, no, disculpa, tú sí eres consciente de lo que acabamos de hacer, porque yo tengo amigas cristianas y no hacen nada de lo que estás haciendo tú. La dejó callada. Ahora creo que se volvió hasta bisexual. Entonces, mire cómo es el asunto. Entendamos, las cosas caen por su propio peso. Y entonces, si uno habla una cosa de estas, dice, no, ya, usted no debe hacer esto, no debe publicar esto, no debe hablar de esto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que saber cuál es el papel de la iglesia. Y debemos saber para qué Dios creó la iglesia. Debemos reconocer que se han cometido errores garrafales y es necesario repararlos y es necesario frenar con toda eh, práctica dañina. La iglesia no puede generar dogmas. Un dogma es aquella enseñanza que se toma como verdad ciertísima. La única verdad en la que nos fundamentamos es la palabra de Dios, en Jesucristo nuestro Señor, en sus hechos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir dañando gente. Y así no son las cosas. A Jesús le costó su vida el que tú y yo creamos en él. Continuemos. Mira, punto 4. ¿Dios le reprocha algo a su iglesia? La verdad es que sí. El libro de Apocalipsis habla acerca del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y escucha una cosa antes de ver esto. Mira, te recomiendo que te acerques a la Biblia. Léela, así no la entiendas. Léela, estúdiala.
Empieza a leerla desde Mateo hasta Apocalipsis, que te va a ser una Biblia como más fácil de entender. Y luego vas de Génesis a Malaquías, que ya son unas cosas históricas, profundas, proféticas, ya, para que puedas comprender un poquito más la Biblia. Dios también le reprocha a su pueblo. Y encontramos varios libros. Encontramos el libro de Oseas, donde el mismo Dios le dice a su pueblo, le dice, te comportaste como una ramera, como una prostituta. Y Dios los exhorta. Pero Dios se dio cuenta de que su pueblo era terco. Y por más que se disgustara, no se iban a volver a él. Entonces la misericordia de Dios sobreabundaba. ¿Ves? Mira, ¿qué pasa con esto? Entendamos. Nos habla de la Biblia, en la Biblia nos habla, perdón, de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Mira, la iglesia de Éfeso era una iglesia apostólica, el periodo 30 a 100. Dice, reconoce que tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia aborrecen a los nicolaitas. Los nicolaitas eran unos sectarios que ponían unas falsas doctrinas que no eran conforme a la palabra de Dios. Pero sin embargo, mira lo que le dice a Esmirna. Mira que Dios reconoce las obras de cada uno. Dice en Esmirna, era una iglesia perseguida. En el tiempo del 100 al 312. Dice, tus obras, tribulación y pobreza. Y era iglesia de Dios. Y estamos hablando del tiempo después de Cristo. Pérgamo, indulgente, del 312, año 312, al 606 después de Cristo. Dice, obras, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí. Tiatira, pagana, en el año 606 después de Cristo. Buenas obras, amor, servicio, fe, perseverancia. Sardis es una iglesia que estaba muerta. En el 1520 después de Cristo, reforma. Las obras de esta, tienes fama de estar viva. Filadelfia, Cristo la amaba. En 1750, habla acerca del rapto. Obras, misiones, poca fuerza, guarda mi palabra, no niegues mi nombre. La Odisea, una iglesia tibia, en el 1900, en medio de la tribulación. Porque cualquiera diría, no, pues es que es tibia. Sí, pero aguántese la persecución que les hacía. Era muy difícil. Dice, ni una palabra. Ahora, ¿a qué las exhorta? A Éfeso. Le dice, has abandonado tu primer amor. Ahora la pregunta es, ¿permanecemos en el primer amor? ¿Usted y yo? ¿O nos apartamos del primer amor? A Esmirna le dice, ni una palabra de Dios. Pérgamo, tienes falsos maestros de Balán y de los Nicolaitas. Balán, ¿quién era? Aquel profeta que se prostituyó por dinero, al cual Dios tuvo que ponerle a hablar a una burra para que entendiese que estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Quería maldecir al pueblo de Israel por dinero. Y Dios dijo, no, no se lo permito. Tiatira, toleras a Jezabel, que enseña la idolatría y el compromiso. Hay iglesias que aceptan a Jezabel. Jezabel es el espíritu que ataca a los profetas, que los lleva hacia la fornicación física y espiritual. También que trae división. Sardis está muerta. Obras incompletas. ¿Cómo estamos?
Tú puedes estar escuchando este mensaje, pero sabes que estás desagradando a Dios. Sabes que estás haciendo mal las cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema? No es que no entiendas. Discúlpame, te voy a hablar claro. Es que no quieres cambiar. Y como no quieres cambiar, Dios dice, estás muerta. Tú sigues empobrecido o empobrecida. No eres mío, no eres mía. Te vomito de mi boca. Filadelfia no le dijo ni una palabra en cuanto a la exhortación. La Odisea, eres tibio, infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué le fue tan duro Dios con la Odisea? Por su tibieza, su tibieza. Entonces vamos a aplicar la palabra cuando nos conviene y cuando no, no. Mira el consejo que le da a cada una de las iglesias. A Éfeso, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. O sea, le está exhortando para que vuelva al primer amor. Y de pronto Dios está hablándonos, diciéndonos, ¿qué pasa? Acuérdate cuando recién te convertiste. Me buscabas, me orabas, me creías, en fin, etcétera. Y es que la vida de fe tiene altos y bajos. Y a veces no logramos salir de ahí. Esmirna, no tengas temor, sé fiel. Y es que a veces las situaciones nos producen temor y hacen que nos alejemos de Dios. Yo conocí gente que tenía el don más agudo a nivel profético. Y eran tantas las manifestaciones que decidieron apartarse de Dios para que se calmase el don, para que se apagara. Y así pudieran vivir en paz. A la iglesia de Pérgamo le dice, arrepiéntete. Una iglesia indulgente, una iglesia que realmente no estaba en el sentir. Teatira, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Qué tenían? Fe. ¿Qué tenían? Salvación. Sardis, estén alertas, fortalezcan los que les queda, recuerden, obedezcan y arrepiéntanse. Filadelfia, aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tenía? El amor de Cristo. La Odisea, compra oro refinado por el fuego y ropas blancas. Unge tus ojos, sé fervoroso y arrepiéntete. El Señor le está diciendo a la Odisea, hombre, arrepiéntate, vuélvete a mí, si no el camino que esperas es de muerte. Ahora, el desafío al que salga vencedor. En Éfeso, le daré derecho a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Y si Él nos da a comer de sus frutos, los frutos del Espíritu Santo, pues salimos adelante. Mira, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿A quién se lo dice? A Esmirna, porque estaba perseguida y persiguieron a matar. Pérgamo, le daré del maná escondido y una piedrecita blanca. Dios compensa y bendice. El maná es la palabra de Dios y esa piedrecita es simplemente un acto decorativo que Dios da para embellecer a su iglesia. Tiatira, le daré el liderazgo en el milenio y la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Jesucristo y el liderazgo, Dios está prometiendo que nos pondrá a liderar junto con Él si nosotros obedecemos hasta la muerte. Sardis, se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. O sea, serán salvos. ¿Por qué? Dice la Escritura, que en el tiempo final serán abiertos los libros y cada uno conforme a sus obras será juzgado. E irán a condenación o a salvación. Filadelfia, lo haré columna y grabaré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo.
O sea, el nombre de Dios Padre y Dios Hijo. ¿Dice, ve? La Odisea. Le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono. Mire cómo es esto el tremendo. Y cada iglesia representa a cada feligrés. Hay algunos tibios, otros están muertos, otros Cristo los ama y habla del rapto, otros son indulgentes, otros están perseguidos y otros están en iglesias apostólicas que van a reproducirse y multiplicarse a nivel mundial. Continuemos. Último punto. ¿Es necesario que la iglesia impacte a la sociedad? Claro. Dice catolicismo, Constantino y el edicto de Milán. ¿Cómo cambió el cristianismo al imperio romano? Fue tanto el sacrificio que Dios vio en su iglesia en Roma, la que dirigía Pedro, que verlos sacrificarse físicamente, verlos tener que vivir bajo catacumbas. Dios se le aparece a Constantino en un sueño con el símbolo de la cruz y le dice, si tú pones este símbolo en los escudos de tus soldados, te daré la victoria y sujetaré naciones a ti. Y él lo hizo. Y desde Constantino, él da un edicto de Milán en el cual hace que la religión de Roma sea supuestamente el cristianismo. Y entonces mezcla el paganismo con el cristianismo y nace el catolicismo. Todo esto está escrito en la historia. No vaya a pensar que se la estoy tirando a los católicos. Para nada. Si usted cree en Jesús, mis respetos y es hermano en la fe. No hay ningún problema. Es necesario. Mire, nosotros nos encontramos en una sociedad tan violenta, tan injusta, con tantas falencias, que es necesario impactar a través de la palabra de Dios, con nuestros hechos. No son palabras. Recuerde, es importante salir de la presencia de Dios lleno de su gloria, para que Dios pueda tocar a los demás. Por eso les invito, vamos a orar. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.